Bueno, muy buenos días para todos. El club de revista del día de hoy está a cargo del grupo 2 del Hospital Alma Mater. El tema, la pregunta, problema que traemos para el día de hoy es si la colocación de malla durante una colostomía terminal definitiva previene la aparición de hernia paraestomal. Empezando con unos conceptos claves, tenemos que la prevalencia de las hernias paraestomales es bastante alta. Se dice que aproximadamente el 40% de los pacientes con una colostomía terminal definitiva, en un seguimiento a 2 años, el 40% padece de esta condición, y si hacemos seguimientos a largo plazo, probablemente encontramos prevalencias mayores del 50%. Son múltiples los factores que se describen para padecer pues, de esta condición. Dentro de estos, la edad, el índice de masa corporal, el cáncer, que es una indicación frecuente para realizar este tipo de procedimientos, la diabetes y la obesidad, se han descrito y son por lo general condiciones muy frecuentes en este tipo de pacientes. Tenemos que hay recomendaciones para este tipo de casos de esta condición de las hernias paraestomales, y así lo plasma la Sociedad Europea de Hernias en su publicación en el 2018. Dice que se recomienda utilizar malla profiláctica en pacientes a los cuales se va a realizar una colostomía derivativa terminal definitiva, entonces, con el fin de prevenir hernias paraestomales. Pero esto se hizo pues basado en una evidencia que en su momento mostraba resultados pues a favor de ello. Y lo que nos motiva a nosotros es principalmente que hay ensayos controlados aleatorizados recientes que nos muestran esos mismos resultados. Igualmente es una condición muy prevalente y que es de nuestro interés, y es por lo tanto imperativo determinar cuál es el impacto de esta conducta en este tipo de pacientes. Entonces, la pregunta de investigación es: pacientes a quienes se les realiza una colostomía terminal definitiva, si la colocación de malla alrededor del estoma versus la no colocación impacta sobre la aparición o las tasas de hernias paraestomal. Traemos este primer artículo, que es una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados que estudian esta condición. El objetivo de esta fue evaluar la eficacia de malla profiláctica durante la realización de colostomías terminales para disminuir esta complicación. Una revisión sistemática y metaanálisis, y el desenlace primario es las tasas de hernias paraestomales, y como desenlace secundario la morbilidad, infecciones de sitio operatorio, tasas de necrosis y estenosis del estómago. Se hizo en el diseño de este estudio, se hizo pues una búsqueda exhaustiva en estas bases de datos, en Medline, en Base y Central. Se buscaron pues todos los estudios controlados aleatorizados documentados hasta la fecha de abril de 2021. Los criterios de inclusión fueron solo ensayos controlados aleatorizados en donde se compararan estas dos poblaciones después de una recesión pues, colorectal. Los criterios de exclusión, muy importante tenerlos presentes, se excluyeron todo tipo de estudios que no fuese un ensayo controlado aleatorizado. Y es importante que se excluyeron pacientes con cirugía emergente. Eso implica pues, todos los pacientes pues, con peritonitis y procesos pues, infecciosos intraabdominales. Y pues enfermedades de origen no colorectal, y aquí ellos hacen la salvedad de que la carcinomatosis peritoneal es indicación pues, de exclusión del estudio. Los desenlaces primarios ya los comenté anteriormente, y secundarios. Para la realización de estas, pues después de haber hecho pues, la búsqueda de todos estos ensayos controlados aleatorizados, se encontraron, de todos estos estudios, se encontraron 1.511 estudios, y después de haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión, solo quedaron 12. De estos, al final, pues tenemos una población total de 1.252 pacientes, dentro de los cuales los pacientes que recibieron malla profiláctica fueron 581, y los que no recibieron malla fueron 671. Y aquí es importante describir de los estudios, que tal como comenté fueron 12, la indicación principal para realizar esta colostomía terminal
fue el cáncer colorectal. El procedimiento más frecuente realizado fueron recesiones abdominoperineales y, como podemos ver, fueron estudios que incluyeron tanto colostomías por abordaje abierto como laparoscópico. Fueron 6 estudios en los que se le realizaron pues netamente por abordaje abierto, fueron 3 en los que se realizaron abordajes laparoscópicos y otros 3 que implicaron comparación tanto de abordaje abierto como laparoscópico. Cuando vamos a evaluar las características de la malla que utilizaron, esto es una parte como muy importante porque de aquí parte, podría explicar parte de la heterogeneidad de esta población. Encontramos que la posición en la que se colocó la malla pues, fue variable. Encontramos que la posición en la cual se colocó con mayor frecuencia fue la posición retromuscular. En todas el abordaje fue transrectal, pero también hubieron abordajes preperitoneales e inclusive intraperitoneales. Y ya el tipo de mallas que utilizamos, pues la verdad son bastante distintos. La mayoría fueron de polipropileno, pero podemos ver como mallas como la Vipro, que está constituida tanto de polipropileno como de Vicril, el Ultrapro de polipropileno con polidioxanona, incluso mallas biológicas. Las mallas de polipropileno fueron mallas de baja densidad macroporosa. Pues en conclusión, pues la verdad fueron muy variables tanto pues el abordaje, la posición de la malla y el tipo de malla que se utilizó. Y cuando vamos a ver la incidencia de hernias parestomales, cuando analizamos pues ya todos estos estudios, encontramos que los resultados pues sí son como algo variable, pero la tendencia y al menos los resultados de estos ensayos controlados aleatorizados es hacia favorecer el uso de malla para disminuir la incidencia de hernias parestomales. Al final el resultado por la sumatoria y el análisis de todos muestra un resultado que es estadísticamente significativo a favor de colocar la malla, con una heterogeneidad bastante alta y que probablemente está explicada por todo lo que comentamos anteriormente. Pero hay una parte aquí muy importante y es cuando analizamos la subpoblación de los estudios realizados en los últimos 5 años. Podemos ver que al menos los 3 últimos ensayos controlados aleatorizados nos muestran diferencias estadísticamente significativas cuanto al resultado de este desenlace. Y si hacemos la sumatoria, el análisis de los últimos 5 años, encontramos que al final no hay diferencias estadísticamente significativas y por lo tanto el análisis de esto no permitiría pues dar una recomendación a favor de colocar esta malla para prevenir esta complicación. En cuanto a la morbilidad postoperatoria, ahí sí pues no hay diferencias estadísticamente significativas y es como la constante en todos los estudios, tanto anteriores y los más recientes. Aquí encontramos pues resultados estadísticamente significativos e igualmente con heterogeneidad. Y en cuanto a otras complicaciones, como necrosis del estómago, tampoco se encontró diferencias estadísticamente significativas y tampoco en las tasas de estenosis de la colostomía. Pero llama la atención, pues, en este último, que si es cierto, no hay una diferencia estadísticamente significativa, hay una tendencia a que haya mayor incidencia de estenosis de la estenosis de la colostomía cuando utilizamos malla. Y las tasas de ISO tampoco pues, se encontró diferencias a 30 días cuando analizamos ambas poblaciones. En cuanto a la evaluación del sesgo, una parte pues, muy importante en general de los 12 estudios, la gran pues, son estudios, ensayos con muy bajo riesgo, pero se llama la atención estos pues, 2 estudios, al menos en el que podemos ver que hay un gran sesgo en gran parte, inclusive en la parte de aleatorización y la parte de información en la forma como ellos reportan los estudios. Como un dato para tener pues, en cuenta al momento de interpretar este tipo de estudios. Pues las conclusiones de este primer metaanálisis es que el uso de malla profiláctica, pues haciendo el análisis de todos estos estudios, tanto anteriores y los más recientes, se asocia a un menor riesgo de hernia paraestomal, pero tomarlo con pinzas porque estos últimos ensayos controlados aleatorizados no se encontró pues un resultado que apoyara pues esta conducta.
Por lo tanto, pues es imperativo pues, realizar más estudios de estas mismas características para poder tener más claridad sobre el beneficio y el impacto de esta medida. Y pues cuando comparamos ambas poblaciones, pues encontramos que no hay complicaciones posoperatorias. Bueno, de la validez interna de este estudio, un ensayo controlado aleatorizado, a la parte de la heterogeneidad, pues es una parte que preocupa y es explicada pues por todos estas diferencias en cuanto a los abordajes quirúrgicos y al tipo de malla que encontramos, lo que pues hace muy difícil pues tomar una decisión o interpretar estos resultados y poderlos aplicar a nuestro día a día. Y pues hay un alto riesgo de sesgo en al menos 2 estudios. Y cuanto a la validez externa, pues en un estudio que aporta bastante, porque es una condición que es muy prevalente en nuestra condición, en nuestro medio, y el tratamiento pues obviamente sí es posible porque disponemos del recurso humano y los insumos para poder realizar este procedimiento. Listo, y el segundo artículo que traemos es pues el uso o no de malla profiláctica para prevenir hernia parostomal en colostomía terminal. Es un ensayo clínico que fue publicado en la revista Annals of Surgery en el 2021. Fue un ensayo clínico aleatorizado 1 a 1 para los grupos de malla versus no malla, doble ciego, los pacientes no sabían en qué grupo quedaban y pues las personas que analizaron los resultados tampoco, y multicéntrico porque se realizó en 18 hospitales en Francia. Tuvieron 200 participantes con pues inicialmente pues como en el diseño del estudio tenían una intención a tratar de 170 pacientes y entonces ellos decidieron pues recolectar 200 participantes. El objetivo principal del ensayo clínico fue evaluar la eficacia de la malla profiláctica para como consecuencia en la aparición de hernia paraestomal después de 2 años de seguimiento entre los pacientes que tenían malla insertada y el grupo de que no tenía malla. Y los objetivos secundarios fueron las complicaciones relacionadas pues, con el estómago, que fueron algunas sépticas, dolor y en la influencia de la calidad de vida. Entonces, pues como adicionando a lo que decía ahorita José, la hernia paraestomal es la complicación más frecuente asociada a las ostomías, tiene una incidencia hasta del 50% en la colostomía terminal. Generalmente todos los estudios que conocemos desde pues de antes, la mayoría eran seguimientos a 18 meses, y pues las consecuencias de tener una hernia paraestomal está entonces la dificultad para el ajuste del sistema de la bolsa, el dolor, las fugas del estómago que compromete también la irrigación del estómago y algunas pues ya agudas como el encarcelamiento o la estrangulación de la hernia. Hasta el 70% requieren reparación quirúrgica y tienen una tasa de recurrencia del 75% en caso de que no se use malla en esta reparación quirúrgica, y la técnica más efectiva es la técnica de Sugar Baker, que es la inserción de la malla intraperitoneal. La metodología del estudio, entonces, los criterios de inclusión que tuvieron fue que fuera una cirugía electiva, que fueran pacientes programados para colostomía definitiva con antecedentes de cáncer colorectal en los que era dificultoso pues realizar una anastomosis, pacientes que tuvieron enfermedad inflamatoria intestinal crónica y que tuvieron fracaso también de la anastomosis pues previa con cirugía colorectal, con cáncer colorectal previo, y pacientes que tuvieran incontinencia fecal.
Debían ser mayores de 18 años y debían ser pacientes que no tuvieran estomas previos. Los criterios de exclusión fueron, pues, peritonitis y creación de estomas en presencia de sepsis, que son cirugías que no son electivas, y que no tuvieran consentimiento informado o firmado al momento del análisis. Hubo dos grupos que estuvieron aleatorizados uno a uno. El grupo A era la creación del estoma clásico y el grupo B era el estómago con la malla profiláctica insertada. Se hizo el seguimiento a 24 meses y al final del seguimiento se hizo una imagen posoperatoria, ya fuera resonancia o tomografía, dependiendo pues de los requerimientos del paciente. Entonces, también hicieron pues una estandarización del procedimiento quirúrgico, hicieron 4 reuniones con los cirujanos que iban a realizar los estomas. Los cirujanos hacían parte del grupo GRECAR, que son cirujanos colorectales pues como especializados en realizar cirugías colorectales, más que todo en cáncer de recto. El grupo de la malla hacían pues un espacio retromuscular con disección digital y ponían la malla en la vaina del recto posterior. Hacían inserción de una malla pues que estaba estandarizada, que era una malla monofilamento sintética de 10x10, era ligera, y el procedimiento podía ser mediante la laparoscopia o laparotomía. Los pacientes fueron seguidos cada 3 meses durante los 2 años que ya les había contado. Las tasas de hernia parostomal fueron diagnosticadas clínicamente a los 24 meses. Habían unas que se diagnosticaban de forma radiológica, ya sea por tomografía o por resonancia, y definieron una hernia parostomal sintomática cuando tenían dolor, disfunción o fuga del dispositivo del estoma, que hubiera lesiones en la piel como dermatitis, ulceración o pioderma, y la obstrucción intestinal parcial recurrente. Lo que ellos buscaron fue una prueba de superioridad mostrando que el 25% de los pacientes desarrollaría una hernia parostomal sin malla versus el 5% en el grupo con malla profiláctica. Eso quiere decir que querían ver una diferencia del 20% en los dos grupos en el desarrollo de la hernia parostomal y un riesgo alfa del 5%, pues que es el valor de P que conocemos. Pusieron como una pérdida potencial de pacientes del 10% para poder, pues como que todo el estudio fuera estadísticamente significativo, e hicieron un ajuste del modelo multivariado con factores confusores como el centro especializado de trauma, ya que de la cirugía, ya que fueron 18 centros en Francia, el tipo de malla, la obesidad, la edad, el sexo, la indicación de la colostomía, la cirugía abdominal previa o no, si tenían tratamientos inmunosupresores, la experiencia de los cirujanos, la posición de la colostomía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el tamaño de la incisión. Entonces aquí vemos que inicialmente fueron 200 pacientes, los aleatorizaron, solo un paciente se evidenció pues que no tenía el consentimiento informado o diligenciado, quedaron 101 pacientes en el grupo de no malla y 98 pacientes en el grupo de las mallas. En el seguimiento cada 3 meses, a 6, a 12, a 18, a 24 meses, hubo pérdidas de pacientes por mortalidad o por pérdida en el seguimiento en ambos lados, y al final, al seguimiento de 24 meses, se vieron entonces en el grupo de no malla 65 y en el grupo de malla 70, que realmente fue una pérdida de pacientes significativa en el proceso. Entonces, las características de la población a tratar eran, entonces, las mujeres fueron menos, la edad fue más o menos los 70 años y los 67 años en el grupo de la malla. El índice de masa corporal vemos que estuvo más o menos en 25. El tabaquismo fue predominante en el grupo del uso de la malla. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también fue predominante en el uso de la malla. La incontinencia fecal fue similar en ambos grupos.
y la enfermedad inflamatoria intestinal solamente hubo pacientes en el grupo de la malla y la falla de la cirugía rectal fue muy similar en ambos grupos. Vemos pues que son pacientes similares en ambos grupos, sin embargo no nos muestran pues como un valor de P que nos haga realmente ver si fueron comparables o no ambos grupos. Entonces esta es la gráfica del desarrollo de hernia parostomal en el tiempo y la probabilidad pues en el tiempo a 1000 días y la probabilidad del desarrollo. La línea continua es el uso de no malla y la línea discontinua es el uso de malla. Vemos que inicialmente a 200 días hay un predominio del desarrollo de hernia parostomal con el grupo de la malla, sin embargo, las dos líneas se cruzan pues a lo largo del tiempo en muchas posiciones, lo que quiere decir que la hernia parostomal fue similar en ambos grupos. Aquí vemos entonces que en el análisis multivariado la única significancia fue en los centros que mostraban más de 20 pacientes pues como intervención. Posiblemente eso se debe porque sean centros con mayor experiencia y con más pues, número de volumen de pacientes en los que se les realice la colostomía terminal. Vemos que el índice de masa corporal no fue significativo, la edad tampoco fue estadísticamente significativo en ambos grupos y las indicaciones de la colostomía tampoco, con el valor de P todos por encima de 0.05. La intención de tratar de las características quirúrgicas fue muy similar en ambos grupos, quiere decir pues que las características al momento de la intervención no fueron pues como cambios significativos, la duración no fue estadísticamente significativa, aunque fue mayor en el grupo de la malla, solo fueron 20 minutos más, lo que no lo hizo significativo. La ubicación inicial del estoma tampoco fue significativo. El curso extraperitoneal y transrectal, las lesiones colónicas en ambos grupos fue similar, no fue estadísticamente significativo, la estancia hospitalaria fue similar, las pérdidas sanguíneas, el uso de compresas, la temperatura y las reintervenciones, todo fue similar en ambos grupos, lo que quiere decir pues que no hay como diferencias en los hallazgos quirúrgicos ni en las intervenciones quirúrgicas ni en el momento de la hospitalización que haga pensar que uno de los dos grupos tuvieran como mayor riesgo para el desarrollo de la hernia parostomal. Y las complicaciones relacionadas ya con el estoma, entonces vemos también que todos los valores de P, ninguno es estadísticamente significativo, todos están por encima de 0.05, quiere decir que todas las complicaciones estomales en ambos grupos fueron similares, el prolapso, la retracción, la estenosis y la necrosis, las infecciones asociadas tampoco fueron estadísticamente significativas, las complicaciones intestinales y las complicaciones cutáneas, ninguno de los dos grupos mostró diferencias a pesar del uso de malla. Y en la calidad de vida que utilizaron pues esta escala para evaluar pues como la calidad de vida de los pacientes con una escala subjetiva a 1 mes, a 12 meses y a 24 meses, vemos que el puntaje es similar en ambos grupos, viendo que el valor de P no es estadísticamente significativo en ninguno de los seguimientos, ni a 1, ni a 12, ni a 24 meses. Entonces, como conclusiones del estudio, vemos que no hay realmente diferencias ni en las tasas de desarrollo de hernia parostomal entre el uso de malla y el uso de no malla, que a seguimiento de 2 años, aunque el desarrollo de la hernia parostomal fue de 28% en el grupo con uso de malla y el 31% en el grupo que no se usó la malla, no fue estadísticamente significativo. El grupo control es diferente a otros estudios. Vemos que en otros estudios del grupo control, que es el uso de no malla, en otros estudios puede llegar hasta 41% del desarrollo de hernia parostomal. Es por eso que vemos pues que ahorita José nos contaba que era una recomendación el uso de malla profiláctica, ya que 41% pues sí es significativo, y vemos que este estudio con respecto a los previos, el desarrollo de hernia parostomal es mucho menor en el grupo que no se usó malla. Esto hace que posiblemente
en otros estudios el seguimiento fuera más corto. El seguimiento generalmente, como les dije inicialmente, en otros estudios era hasta 18 meses. 41% que vemos aquí es en un estudio que se hizo solamente a un año y que no eran doble ciego y que no se detectaron efectos secundarios que fueran negativos con el uso de malla profiláctica. A pesar pues de la población del ensayo, no vimos complicaciones asociadas con el uso de la malla, ni tampoco complicaciones como que fueran notoriamente diferentes entre ambos grupos. El número de abscesos tampoco fue significativo. Se desarrolló igualmente abscesos en el grupo de malla versus en el de no malla. Vemos que la malla pues no va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de abscesos y que realmente pues se puede sugerir replantear el uso de malla profiláctica como recomendación. La validez interna del estudio es un ensayo clínico aleatorizado, que eso hace pues que sea mejor, multicéntrico, que coge distintas poblaciones, aunque haya sido solo en un país, y fue una muestra representativa. Ellos tenían un número de intención a tratar de 177 y seleccionaron 200 pacientes. Las características basales fueron similares entre ambos grupos, pero el estudio tiene un problema muy grande y es las pérdidas en el seguimiento. Ellos se plantearon inicialmente unas pérdidas del 10% y las pérdidas al final del estudio fueron mayores del 20%, lo que hace pues que la validez interna del estudio realmente sea cuestionable. Y ya la validez externa, pues sí son pacientes que podemos ver en nuestro medio y que tenemos los recursos para hacer pues ese tipo de intervenciones, el uso de las mallas y hacer este tipo de procedimientos por la paroscopia o la parotomía, como ellos se lo plantearon como conclusiones entonces generales. El análisis de todos los estudios muestran disminución del riesgo de la hernia paraestomal, pero la tendencia en los últimos años, en los últimos estudios, es que los resultados ya se muestran contradictorios y la idea pues es seguir desarrollando estudios que sean mejores pues metodológicamente, que tengan un mayor número de participantes, que sean multicéntricos, pues incluyendo más países, para poder tener pues como mejores condiciones metodológicas, que no sean grupos pequeños, como fueron basados principalmente pues las recomendaciones para hacer pues para recomendar el uso de mallas profilácticas, y que se necesitan seguimientos más prolongados porque después de 18 meses también se puede dar pues el desarrollo de hernia parostomal, y casi que las recomendaciones están basadas por estudios que fueron hasta los 18 meses. No sé si de pronto alguien tenga algún comentario. ¿Por qué fueron las pérdidas? La mortalidad en el seguimiento fue muy alta. Exacto. Entonces, primero es que de entrada solo considerarlo en pacientes con que es un procedimiento que se queda en una colostomía terminal. Realmente esa en general no es la mayoría de las aplicaciones de colostomías que hacemos. Porque en su gran mayoría cuando lo hacemos inclusive con la intención de que en teoría vamos a cerrar al paciente. Pero realmente la incidencia como de colostomías terminales, o sea, el paciente que no vamos a volver a anastomosar, esas realmente son muy pocos los pacientes a los que realmente los sometemos a eso. Por ejemplo, pacientes tenemos colostomías derivativas, por ejemplo, en pacientes con escaras pues, de muy difícil tratamiento, pacientes que operamos de urgencias por diverticulitis perforadas que de pronto estamos pensando que los vamos a volver a anastomosar. O sea, tenemos muchos casos, pero realmente el paciente de la colostomía terminal no es el más frecuente para nosotros. Ese es un porcentaje mucho más bajo.
Pero entonces no solo el porcentaje bajo, sino el hecho de lo que tú estás colocando. O sea, someten a todos los pacientes a cirugía, pero el porcentaje de mortalidad de los pacientes es supremamente alto, que inclusive así hubieran encontrado un análisis a favor de la no formación de hernias. Pues uno dice, si realmente ese es el seguimiento y a 2 años se les murieron tantos, por ejemplo, a 5 años, ¿cuánto fue? Porque igual la mayoría eran por cáncer. Entonces realmente amerita ponerle una malla a un paciente que igual el pronóstico de vida de pronto tampoco es que vaya a mejorar mucho. Entonces, esas son como las cosas que empieza uno como a mirar en el estudio que estás mostrando ahí, porque a lo que a uno sí le preocupa mucho es que, aunque dicen que no impacta, realmente la pérdida de pacientes es tan extremadamente alta que se cuestiona uno en sí, pues toda la validez completa del estudio por lo mismo, que era lo que estabas contando pues ahí con la parte de las conclusiones. Entonces, realmente, pues aunque es algo frecuente, sí pienso que es un poco limitado por lo que te digo, eso cuando tú estás planteando que no es una colostomía definitiva, pues no tanto el hecho de que sea terminal, sino definitiva, o sea, que en algún momento estás pensando en cerrarla, en ese caso, digamos que pensar en colocar una malla ahí, pues ahí es cuando se cae mucho como de la intención de hacerlo, porque después del índice de reversión, entonces obviamente se va a caer muchísimo más. Entonces, por eso, no sé, pero bueno, de todas maneras, muchas gracias. Buenos días. Yo tenía preguntas muy similares a lo que acaba de decir la doctora Camila. Tenemos dentro del estudio un seguimiento que se pierde, importante, más del 20%. Tenemos un desenlace dicotómico, sí o no recidiva, donde definimos un tiempo no tan largo como el que esperaría uno para el seguimiento de un desenlace como es la recidiva herniaria. Pacientes seleccionados para cirugías colostomías terminales, que la patología de interés hace que el tiempo de seguimiento, o más bien el tiempo de sobrevida, también se vea alterado. Entonces pareciera que todo muestra la tendencia de pongamos mallas porque van a recidivar menos, pero no son los pacientes que recidivan por hernias, no son obesos, no tienen otras condiciones que aumentan la recaída, como ser activos pues productivamente, pues como decir activos físicamente, sino que están con una enfermedad avanzada, aunque puedan estar entre comillas en remisión, pero una cirugía de Maestre es de una enfermedad oncológica avanzada por definición, y además tenemos la pérdida de la recidiva. Entonces me parece muy interesante el ejercicio y el esfuerzo de definir si les ponemos hernia parastomales a las ostomías que hagamos, pero me parece que la selección del paciente no permite hacer una evaluación del desenlace como lo que uno quisiera evaluar. No sé qué piensan los expositores. Si realmente lo que decía la doctora Camila es verdad, pues son pacientes con pronóstico pobre, que en el seguimiento pues es normal que vaya a haber pérdida por mortalidad. Yo creo que eso también, pues para el futuro de los estudios se podría pues como plantear desde el inicio, como no plantearse metas de solo pérdidas del 10%, sino también tener en cuenta desde el principio del diseño del estudio, pues que eso es lo que va a pasar. Y con respecto a la pregunta del doctor Madrid, metodológicamente, en los estudios se muestra que los estudios desde 2017 son distintos a los previos a esta fecha. ¿Hubo algún cambio en la metodología del estudio? inicialmente las metodologías eran más que todo a seguimiento a 1 año, máximo 18 meses, y pues estos últimos estudios, el que mostré y los últimos del metaanálisis de José, son seguimientos hasta 2 años,
y también el volumen y el número pues de pacientes, de participantes de los estudios ha sido mucho mayor. Antes eran números de pacientes muy bajitos, hasta 50 más o menos, entonces sí, pues como que ha cambiado el diseño metodológico de los estudios significativamente. Hola. Aparte, quería aportar del metaanálisis que estuve exponiendo, los primeros estudios, pues el abordaje, como lo comenté al principio, sí es cierto, la mayoría fueron del abordaje retromuscular. De estos estudios hicieron abordajes preperitoneales, incluso intraperitoneales, y las mallas también hubo una gran variación cuando los comparamos con los más recientes. Los recientes son abordajes retromusculares con mallas de polipropileno de baja densidad macroporosas, a diferencia de las pasadas. Y en los últimos, aparte de la patología colorectal, también incluyen patologías benignas como incontinencia. Entonces siempre hace que la población sea algo distinta a los estudios iniciales. Por eso la gran heterogeneidad, pues lo planteaba en mis conclusiones, pues no permite al final de pronto dar una conclusión a favor o en contra, dado pues la gran diferencia entre estas poblaciones. Listo, muchas gracias.